Yo creo que los periodistas somos los que todavía no terminamos de darnos cuenta de lo que está pasando en Internet. Esta presentación puede ser un mea culpa respecto a lo que se está viviendo en las redacciones, donde la mayoría de editores, jefes y redactores no terminan de convencerse del poder de la audiencia, de esta audiencia que hoy genera contenidos cada minuto, ya sea en Twitter, en Facebook, en Hi-Fi o en blogs. Los periodistas estamos obligados a cambiar y no lo estamos haciendo con la fuerza y la voluntad que las circunstancias exigen. Creo que seguimos menospreciando a ese lector que hoy recibe el nombre de prosumidor. Yo no creo que este prosumidor sea periodista, pero sin duda está aproximándose a una de las características básicas del perfil de este oficio, que es dar información. Además hablamos de dar información con sentido crítico, con capacidad de reflexión y hasta citando fuentes. Con esto y entender que no son competencia tampoco, no son un peligro. Yo creo que son aliados de los periodistas. Esa gente que está generando contenidos son dateros a los cuales hay que acoger y con los cuales podemos trabajar de la mano. Son competidores salvajes en la medida que los ignoremos. Porque este prosumidor tiene algo muy noble que no estamos aprovechando, como decía hace un momento, el ansia de compartir contenido. Creo que si los periodistas ahora no nos damos cuenta de esta vocación que tiene la gente por compartir información, por subir una foto, por subir un video, por escribir un post sobre alguna cosa que le está pasando en su barrio, si no nos damos cuenta vamos a terminar perdiendo. Esto es evidente en espacios como Twitter o en Facebook, donde a menudo se comparten tips, por ejemplo, para editar un video, se comparte alguna noticia que otro medio no lo ha dado. O sea, hay una carga informativa muy grande y los periodistas estamos todavía mirando con desconfianza este panorama. Hay dueños de medios que todavía ven a estas redes como enemigos porque les ganan las primicias. A ellos hay que hacerles entender que las redes sociales pueden ser como grandes parlantes que ayudan a difundir sus propias noticias. Además, las redes sociales son un laboratorio para indagar en los hábitos, preferencias y motivaciones de los lectores. Nunca antes el periodismo, y es mi opinión personal, tuvo tremenda ayuda para producir mejores noticias, y creo que muchos de los periodistas no lo estamos viendo. Yo quisiera hablar del ingreso de Perú 21 a las redes sociales, lo cual se hizo en febrero de 2009. En Twitter tenemos actualmente más de 8.300 seguidores y en Facebook más de 2.000. Nuestro reto es seguir creciendo, pero para dar este paso de ingresar a las redes sociales no ha sido tan sencillo. Tuvimos que ponernos un chip. A pesar de que la mayoría de periodistas tienen un promedio de 35 o 30 años, hubo una pequeña resistencia, o en algunos casos una gran resistencia, pero se logró integrar a algunos editores y a muchos redactores que al comienzo decían que en Twitter era demasiado ruido, Facebook era un lugar de entretenimiento, pero poco a poco un grupo considerable de periodistas de este diario, del diario donde yo trabajo, estamos entendiendo que la gente que nos sigue en Twitter y la gente que está en Facebook con nosotros, está produciendo contenidos y nos están alertando de cosas y nos están diciendo qué cosas estamos haciendo mal y nos llaman la atención a cada instante. Y no es fácil para un medio de comunicación enfrentarse a esta crítica tan fuerte y tan enérgica como la que se da en los medios sociales. A menudo a nosotros nos corrigen alguna nota que ya hemos escrito mal. A menudo nos dicen que no debimos haber levantado una nota por ese ángulo. A menudo nos cuestionan por no haber puesto en portada determinado tema. No es fácil manejar las redes sociales de un medio de comunicación, como tampoco es fácil manejar las redes sociales de una empresa o de una institución, porque la audiencia te pone contra la pared. Hay que estar preparados para eso, pero no podemos menospreciar a la audiencia. Yo creo que la audiencia nos va a ayudar a hacer mejores cosas. Y una anécdota como parte de todo esto es con el tema de la gripe A. Yo soy editora de locales, así que me toca ver ese tema. Y a menudo nosotros sacábamos notas de cuántas personas estaban infectadas, de cuántas personas se habían contagiado con esta gripe. Y decíamos 200, 300, 400. Y un lector de Twitter, un usuario de Twitter, dijo que por qué nosotros no informábamos de cuál era la cantidad exacta de personas que se habían recuperado con la gripe. ¿Por qué los medios solo daban la mala noticia
de la cantidad elevada de gente contagiada, pero no decían la cantidad elevada también de personas que ya habían superado la gripe, pero que seguían sumando en la estadística. Y en ese momento, mientras yo estaba cerrando esta nota, me di cuenta que estaba haciendo mal las cosas hace bastantes días atrás. Me di cuenta que podía cambiar el enfoque de esta noticia gracias a esta contribución de un lector, y el titular de esa nota fue diferente a la que me había planteado temprano. El titular fue que el 80% de peruanos infectados con la gripe ya está fuera de peligro. Esta visión diferente de una noticia sencilla o de una noticia común y corriente del día a día de un periodista cambió de ángulo gracias a la contribución de un lector. ¿Qué es lo que nos sigue definiendo como periodistas, independientemente de todos los cambios tecnológicos y de todas las revoluciones en la comunicación que surjan? Y creo que una cosa que aún nos sigue definiendo como periodistas es, por lo menos son como tres factores. Uno de ellos es tener claro cuándo puede haber conflicto de interés, que es algo que los bloggers no consideran, ¿no? Porque no necesariamente se mueven en el mundo que piensa cuándo hay conflictos de interés y eso qué consecuencias puede tener a la hora de generar información. Un segundo es que los periodistas diferenciamos claramente quiénes reciben el dinero de la publicidad que entra al medio. En cambio los bloggers no. Hay algunos bloggers que reciben el dinero en su mano y a la vez están generando información. Hay muy pocos blogs en el Perú que reciben ingresos por avisos, pero hay algunos y no todos ellos tienen como precedente experiencia periodística. Y me voy a referir a uno que es un blog muy bueno y muy exitoso y que tiene esta lógica de compartir información, que es la lógica común y cotidiana en la red, de compartir información. Es el blog de Arturo Goga, que empezó como una especie de tutorial de herramientas tecnológicas, de programas, etc. Arturo Goga se ha vuelto un personaje muy reconocido en el ámbito de las empresas que producen tecnologías de la información y la informática. Y yo a veces me pregunto, bueno, él es invitado muchas veces a lanzamientos de productos, le regalan productos para probar, recibe ingresos por los avisos que colocan en su blog, pero ese manejo del dinero es diferente al que usualmente tiene un periodista. Los periodistas normalmente nos dedicamos a interactuar con las fuentes de información, a generar nuestras noticias, y el lado de la publicidad lo ve otra área que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no vemos pasar el dinero, ¿no? Nosotros lo que hacemos es recibir un pago por una nota o un pago mensual dependiendo del tipo de régimen en el que cada periodista trabaje. Entonces, conflicto de interés es uno, luego la diferencia de por dónde entran los ingresos, de por dónde entra el dinero, y uno tercero sería que muchas veces en el periodismo de lo que se trata es de generar información exclusiva o propia, y no necesariamente hacer rebotes de otro o no reciclar lo que ya generó otro. En el ámbito de los blogs hay una gran cantidad de sitios que lo que hacen es reciclar información que está disponible en algún lugar, que no ha sido, digamos, puesta en vitrina, y los blogueros lo que hacen es rescatarla o destacarla. Y los periodistas usualmente, por lo común, intentan tratar de generar información que su competencia no tenga, es decir, generar información propia. Esto no ocurre siempre, pero esto suele ser una especie de ímpetu o de motor de los periodistas, de tratar de generar información propia que con la que los otros no cuenten. Una cuarta diferencia que yo vería entre algunos blogs que no necesariamente son periodísticos, pero que tienen mucho éxito y muchos visitantes, es que hay algunos blogs que tratan de generar debate, polémica, ironía, chacota, humor, controversia, y no necesariamente esa es la lógica de algunos espacios periodísticos, incluidos blogs periodísticos, ¿no? Esa es otra diferencia que también hay que marcar cuando uno trata de distinguir entre los prosumidores y los periodistas. Hay algunos momentos en los que efectivamente sí es necesario
generar debate y polémica, pero no eso como lo cotidiano y la rutina de todos los días.